correligionarias, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de formación política del Regional Metropolitano de la Juventud Radical de Chile. Estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes esta tarde. Han habido varios percances y desgraciadamente por eso no puede estar varios de nuestros correligionarios de la mesa. De hecho, Francisco Zapata me avisó urgente que tiene un problema familiar más o menos grave, así que no puede asistir el día de hoy. Se excusa. Y la correligionaria Francisca Aguilera, quien iba a exponer sobre equidad de género, también se excusó, pero en su reemplazo viene el correligionario Roberto Cárcamo, quien, bueno, todos saben que está haciendo clase en la Universidad Diego Portales, ¿no me equivoco? Mayor. ¿En la Mayor? En la Universidad Mayor. Teoría constitucional. Y nos enorgullece porque es un correligionario que es miembro activo de nuestra juventud radical, ¿ya? También damos las gracias al correligionario Alfredo Lastra, quien dio la primera parte de Historia y Principios del Radicalismo la jornada anterior, pero desgraciadamente el correligionario se tuvo que excusar para esta instancia, puesto que tenía algunos compromisos que había adquirido con anterioridad, ¿ya? Pero por supuesto, pensamos en un solo nombre cuando supimos que el correligionario Lastra no iba a venir el día de hoy, y fue precisamente el correligionario Sergio Villegas quien nos acompaña esta tarde y va a contarnos un poco acerca de historia del radicalismo entre los años 30 aproximadamente y los 70, ¿ya? De hecho, el correligionario actualmente está realizando un trabajo investigativo, como pudieron darse cuenta al principio, sobre el gobierno de Gabriel González Videla y del Partido Radical durante la Unidad Popular. Así que, sin más preámbulo, damos inicio a esta segunda jornada de formación y agradeciendo su participación. Gracias. Oye, en primer lugar, te agradezco el día de ayer cuando me llamaste. Yo también tenía un programa el día, incluso podría haber argumentado que también tenía problemas familiares, pero no, problemas familiares era el impuesto de un hijo de Chile. Sinceramente, me pareció muy oportuno estar acá. El otro día, tiempo atrás, cuando preguntaron si quería participar, la verdad que andaba con más hambre de participar en el partido porque resulta un poquito angustiante, desesperante a los que hemos sido militantes desde los 14 años, es que no hay asamblea, no hay instancia, no hay estas comisiones políticas, en fin. Por último, tomemos bien lo de la Comisión Política de San 40, vamos a terminar trabajando 12, eso está claro. Y gente con ganas de trabajar. Y hacía tiempo, por diferentes funciones, yo no aparecía por el partido, porque además que las veces que pasaba por el partido no encontraba nada, el partido cerrado. Entonces, es bueno esta instancia, vernos las caras, conocernos un poquito más, discutir, no agarrarnos, pero por sobre todo hacer cosas. En los últimos años yo he estado entreteniéndome en otras cosas. Bueno, cuando uno ya tiene, lo dijo, medianamente educado, tiene todas las cosas más o menos pagadas, y te empiezas a apoderar de tu biblioteca. Yo tengo alrededor de 3.000 tomos, no obstante que unos cuantos cientos me fueron quemados, me fundieron ahí en la calle Comunal, donde yo estaba, fundieron el piso, ¿no? Por es los amigos estos de hijos de Pinochet en la quemadilla. Al 11 de marzo de 73, yo era el consejero de Asuntos Juveniles de la Presidencia de la República, éramos 3, comunistas, socialistas, un radical, y también había un campesino que lo teníamos de tesorero. Y bueno, por los comunistas estaba Pancho Díaz, que se fue también al exilio, que era el número 3 del Partido Comunista, el sucesor de Gay Marín. Y cuando vuelve, después de conocer el otro lado de la cortina de hierro, vuelve a Chile, total, como muchos comunistas, como el caso de Lastra también, y tanto intelectuales comunistas, y vuelve a ingresar al Partido Radical. Gran amigo, lamentablemente falleció hace 12 años. En fin, bueno, lo importante de todo es que hemos logrado repasar la historia de Chile, y como yo tuve esta beca, hicieron la beca General Pinochet, y me dediqué a, aparte, a seguir mi estudio en economía en la Universidad de Helsinki, que era una universidad muy rica. Ahí tenía la biblioteca, una pieza como esta, en que está toda la biblioteca de América Latina, y había un rincón, no sé por qué, todo eso eran puros libros de Chile, estaban todos los libros de historias de Chile, incluso libros renovados.
O sea, yo prácticamente a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia podía estar leyéndome toda la historia de Chile. Y como a mí me pagaban, era una buena beca y tenía tiempo, me dediqué a eso. Después saqué mi máster en economía y como no tenía plata y seguía la beca, estudié ciencias políticas. Y ahí estudié la historia de todo el movimiento obrero internacional. Me hicieron, por supuesto, tuve que aprender alemán, también ruso, porque tenía que hablar a nivel de comprensión de texto, no hablar, pero comprensión de texto, ¿por qué les digo esto? Por vivir más adelante. Hice los cursos en historia económica e historia política. Hice mi tesis en vida y obra de Rosa Luxemburgo, porque nosotros los JRR éramos luxemburguistas. Sí. Éramos parte, mientras todos estudiaban aquí marxismo-leninismo y estaban los tontitos con los libritos de la Marta Hahn, en la escuela de zoología, la escuela de economía, en fin. Nosotros estudiábamos con Montesinos y otros. Había bastante cabros macanudos. Estudiábamos a los teóricos, Kautsky, a Liebknecht de la línea de izquierda, a los profesores de la escuela de cuadro de la socialdemocracia alemana y también la de los nórdicos. Entonces no éramos leninistas. Y después que descubrimos a Rosa Luxemburgo, que fue la gran crítica en la historia de la razón, y Lenin en sus últimas cartas le encuentra toda la razón a Rosa Luxemburgo. Es decir, la línea socialdemócrata estaba bien planteada. Éramos buenos socialdemócratas, no éramos leninistas. Me interesó muchísimo la historia y después caí en la historia de Chile. Y uno empieza a leer la historia de Chile, sobre todo con historiadores extranjeros que han venido a Chile y han hecho sus doctorados, que han pasado 1 o 2 años, pero han pasado en los archivos, no en los cuentos, no en lo que dicen los partidos, no en lo que dicen los diarios, no reproduciendo libros, no los comentarios, los documentos, los diarios, día a día como yo lo he hecho. Yo de los años 30 hasta el año 54 he revisado casi todos los diarios de Chile en los archivos nacionales y he sacado más de 4 cajas de fotocopias para las cosas que me interesan. Y otro es el cuento de Chile, distinto a la impresión que nosotros teníamos, muy distinto. Entonces, lo interesante es, como decimos en algunas instancias, ¿no es cierto?, laicas, es encontrar la verdad y contar la verdad y tener la fortaleza y la bondad de aceptar la verdad, salvo que salga otro documento y otras pruebas que me digan lo contrario. Pero hay que decir la verdad. Esto de ser de izquierda o no de izquierda, yo siempre he dicho una frasecita, que así como ustedes me ven y parado, no sé si me alcanzan a ver aquí el zapato izquierdo, de la orilla de mi zapato izquierdo hacia allá hasta el abismo, quien pretenda colocarse a mi izquierda se cae, así de simple. Entonces, las impresiones que yo tengo y de lo que voy a decir, lo quiero decir con un sentido provocador. ¿Sabe para qué? Para que se abra la discusión, para que averigüen. Porque aquí, no porque el que viene tiene que decir la verdad, no. Hay cosas que aquí también ustedes han escuchado, que han visto, por ahí tienen documentos. Lo importante es documentarse. Partido Radical, yo sé que nuestro querido amigo, muy amigo, Lacha, se ha metido bastante en la historia del Partido Radical, sobre todo le encanta la época de Bilbao y todo eso. De ahí para adelante, que es tan preciosa, y lo cuenta muy bien, lo sabe contar muy bien. Y se para ahí por los años 30, porque ahí comienza el conflicto. Y yo tenía interés de que él estuviera acá para también tener un contrapunto respetuoso, por supuesto, que él presentara las cosas. Porque de algunas cosas que lo hemos conversado, lo hemos conversado con él. Me costó también de que entendiera que Vicente Huidobro es el poeta héroe de este país. Vayan cuando vayan a Cartagena, vayan arriba a la exposición. Fue un masón y fue iniciado por Oswald Bird, que es el padre del pensamiento masónico moderno. Fue un hombre que estuvo en la intelectualidad y lamentablemente no se enchufó más, pero fue muy amigo también de Gabriela Mistral, que hizo algunas amistades con políticos radicales, también socialistas, pero fue un hombre bastante díscolo. La historia de Chile a partir de los años 25-26, en que comienza este conflicto con la Iglesia y asoman las ideas liberales para dividir la Iglesia del Estado. La Iglesia del Estado, que ya sé ya que cuánto es, Lacha lo ha explicitado, lo ha dado a conocer.
el partido y la política chilena vive de golpes y asonadas una tras otra hasta el año 35, hasta el año 33. Y de ahí siguieron otras más asonadas, pero en la cual el partido jugó roles importantes, pero también significaron serios quiebres y también el desarme absoluto del partido. Entonces, yo, repasando algunos aspectos, hay historia, yo tengo docenas de historias del Partido Radical, tengo hasta escrito por extranjeros que me gustan mucho, que son muy asiduos. Los historiadores radicales, como Luis Palmazzuni, Ursúa, y hay otros más, son tan desordenados. Están hablando del año 31 y saltan al 24, luego están en el año 27, entonces llegamos al 38 y vuelven para el 24. Un desorden espantoso. No sirven, no son didácticos. Entonces, ¿cómo no escribir algo correcto? Lo otro es que en estos tiempos tengan cuidado, como estoy metido en este asunto, para que ustedes también tengan cuidado. La democracia cristiana se ha dedicado mucho a través de ese plan a revisar la historia de Chile, ver el rol de los partidos de centro, en que nos dan como caja, pero en la versión demócrata cristiana. En las Fuerzas Armadas hay grandes historiadores, conservadores, y si es de la Marina, peor todavía. Son peores. Y hay unos escritos sobre el rol del Partido Radical de la clase media, reconociendo algunas virtudes del partido, también nos dan como caja. ¿Y quiénes son los historiadores del partido? ¿Y por qué no escribimos nosotros? Si hay plata en este país para escribir. Yo todavía no uso ni un peso de eso, pero me gustaría. Porque bueno, me enseñaron los instrumentos para hacer historia. Yo estaba dedicado a la historia económica, por supuesto, y después a la historia del movimiento obrero. Pero hay que ver la historia, tengo los procedimientos, la historia. Y por ahí en otras partes he hecho ya una plancha de estos temas que estábamos hablando anteriormente y que ha causado también escozor en mis antiguos amigos. Hoy día todos se declaran socialdemócratas y pro-radicales, pero antiguos amigos, abogados, en fin, profesores de militancia comunista, y les duele estas cosas. Cuando nosotros decimos, no, si usted también tuvieron una parte. Hoy día el Partido Comunista, el Partido Radical, estamos, ¿cómo se dice? Este término que sacó la Bachelet con respecto a las Fuerzas Armadas, estamos abuenados, nos hemos compensado, nos compensamos ya y nos respetamos en la época de la Unidad Popular en que trabajamos, ¿no es cierto?, fraternamente y con respeto mutuo. Dejamos cosas del pasado, porque, bueno, ellos también reconocen que tuvieron parte de culpa. Volviendo al tema de los años 30, y para ordenar un poco el naipe, el Partido Radical, por supuesto, seguía en una línea bastante difusa. Los partidos conservadores y liberales eran partidos fuertes. Los partidos Morelos, el Partido Comunista, era un partido pequeño, los partidos socialistas con una variante trotskista muy fuerte, los trotskistas eran mayoría en el Partido Socialista, con permanentes divisiones. Y el partido con una ideología, ¿no es cierto?, bastante amplia, liberal, pero también con connotaciones de carácter socialista, utópica y también científica. Yo creo que objetivamente, y con Lastra estamos de acuerdo, que el partido pasa a ser un partido socialista científico a partir de 1906 con Valentín Letelier. Objetivamente así fue. Y algo que ha sorprendido, y se lo he dicho a varios historiadores que con la boca abierta. Y ustedes saben, de los latinoamericanos, ¿cuántos tuvieron contactos con la Internacional Socialista? El Partido Socialista Argentino. El Partido Socialista Argentino es un gran partido. Por eso nosotros tenemos que tener relaciones con ellos y también con la UCR Argentina, donde hay socialdemócratas, gente de izquierda, con nosotros, pero también hay derechistas, porque es un partido amplio, como lo fuimos nosotros en el pasado. Ellos son mucho más amplios. Y tienen buena escuela de cuadro, pero aún débil. El Partido Socialista Argentino fue fundador y Juan B. Justo fue amigo personal de Engels. ¿Quién más conoció a Engels? Nuestro gran correligionario, Valentín Letelier. En los archivos de la Internacional Socialista hay 2 cartas de intercambio con Engels, pero están las 2 cartas ya de Valentín Letelier y en alemán. Entonces, pero se supone que les contestó alguna de esas, ¿a dónde se perdió las cartas? Así, algo de historia tenemos, así que nosotros empezamos a ir ganar poquito a poquito. Se le dice todo esto a un marxista, le dice todo un comunista, ¿dónde? El Partido Radical, donde no tiene propiedad sobre estas cosas. Bueno, esos fueron pequeñas luces, pequeñas ráfagas en la historia, ¿no es cierto?, de las relaciones con el mundo exterior.
En los años 30, 20 y 30, nosotros sufríamos las consecuencias de la crisis, ¿no es cierto?, del Big Crash de Wall Street de los años 29, que duró hasta el 31 o el 34, pero en este país duró hasta el año 35, y que originó la caída del dictador Ibáñez, que en principio cuando llega como coronel e inmediatamente después de la Constitución del 25 salía con los radicales, pues. Y hubo 2 ministros radicales, y en principio, para ordenar la cosa, estuvo Ríos con él, pero Ríos le duró una semana, o renunció inmediatamente, porque este era un hombre tan ambicioso y con ideas tan dictatoriales que no lo aguantó, y renuncia. Y ahí se forman algunas confusiones, y él llama a reordenar, pero empieza a meter preso inmediatamente a los periodistas. Algunos, hubo 2 diputados radicales presos, pero los radicales seguían en el Parlamento, seguían ejerciendo mientras tenían colegas presos. Entonces, épocas muy confusas, si uno empieza a revisar todo el misterio, cómo se dieron los hechos. Y hasta allí el partido, bueno, estaba con sus convenciones declarado socialista democrático, era un partido que de vez en cuando se acordaba de que era socialista, estaba con los sectores populares, el partido hacía ingente esfuerzo por meterse con los colegios de profesores, con los profesionales, buscaba ese ámbito, también con los trabajadores. Pero no había un departamento de trabajadores, ni de pobladores, ni pensarlo. Más preocupado del desarrollo del sector, ¿no es cierto?, medio, de la clase de empleados, del pequeño mediano empresario, el pequeño empresario, y también del campesinado. Yo creo que no tanto el campesinado, sino que del pequeño agricultor, pequeño mediano agricultor. El Partido Radical tuvo mucho acervo ahí en el sur de Chile, sobre todo con los inmigrantes. Porque los inmigrantes encontraban en el Partido Radical, el Partido Amplio, que por ser un partido laico, tenía la apertura de recibir a moros y cristianos, sobre todo a los alemanes al sur. Nosotros tuvimos muchos parlamentarios, alcaldes eran todos descendientes alemanes, en Chiloé, en Aysén, en Osorno, en Valdivia, en Temuco. Eran todos gringos, por así decirlo, entre comillas. Entonces nosotros teníamos una gran cantidad de gente hispana. Tal como dijo en su intervención Lastra, que lo vi en algo que tú mandaste ahí, efectivamente, el partido tenía gente, y en el norte, que era otra clase de gente, eso era más trabajólico, tenía gente de dar cuenta de plata, pequeños empleados públicos, ni a los soldados. Por eso es que hubo Rubio Salles y obligaron a irse. Entonces, el Partido Radical ahí hacen una convención extraordinaria para llamar a elecciones, y el partido comienza a replantearse con nuevas convenciones, porque el partido no había durante todo ese periodo, el año del 29 al 31, hizo algunas reuniones, pero convenciones formales no hizo para revisar sus principios, sus programas. Seguía repitiendo lo mismo. Hay documentos ahí bien interesantes, encontré uno del año 31-35, prácticamente se repetían los mismos conceptos, no había nada nuevo. Y hasta que el año 31 al 32 el partido se ordena y se llama se juntan con Dávila, que fue el tipo que echó a Ibáñez, y llama a todos los partidos para llamar a elecciones generales y terminar con este parlamento, ¿no es cierto?, el parlamento termal, que fueron estos parlamentarios que eligió, ¿no es cierto?, Ibáñez, y que fue un gran acuerdo, que por lo menos mantuvo un parlamento que no era democrático ni representaba, ¿no es cierto?, a las bases de la ciudadanía. Con Dávila se logra ponerse de acuerdo los partidos para elegir un nuevo Congreso. Renuncian algunos parlamentarios. Hay una gran, y aunque no le guste a mi querida amiga, hay una declaración muy fuerte que se transmitió por todas las radios, parece que él lo pagó, era un abogado joven, Gabriel González Videla, en que le sacó la mugre a Ibáñez. ¿Y por qué? Porque el partido no se mojaba con declaraciones, no hacía nada. Prácticamente las regiones en Temuco, Concepción, Paredes era un líder en Concepción muy importante, y le sacaban las voces en sus diarios regionales, en fin,
pero la directiva aquí estaba metida entrabada en una serie de compromisos, en fin, y manejos de pasillos, contubernios, ¿no es cierto?, restaurantes, en fin, pero el partido se manejaba con los liberales, los conservadores, con los socialistas también. El Partido Comunista no opinaba. Hay momentos que el Partido Comunista estuvo incluso con sectores de la derecha para tratar de mantener sus 4 o 5 diputados. Era una época muy confusa. Yo aquí traté, en cierta medida, para ordenarme un poco más, después que tú me llamaste, que el Partido Radical año 25 al 30 contaba con 13 senadores y 30 diputados, una cifra importante. Pero el tema parte, el año 29, aparte de la crisis, hubo otro elemento que por los historiadores se ha dado poco a conocer. Es el protocolo de Washington. ¿Qué fue el protocolo de Washington en el año 29? Fue el protocolo en que nos comprometimos con Brasil y Estados Unidos a hacer el plebiscito por el tema de Tacna y Arica. Una tremenda revuelta e inquietud, te das cuenta, a nivel de militares. Y hubo apasionados debates en el Senado. Y bueno, es allí donde surge, ¿no es cierto?, lo que yo le había dicho, Ibáñez, ¿no es cierto?, con Ríos Gallardo, que nombra 2 ministros radicales. Ahora, las asambleas radicales estaban adormecidas, nada nuevo, porque estaba muy confuso. Esto todo lo llevaban, eran azonadas, eran inestabilidades. Esto muchas veces lo escuché al propio Salvador Allende, cuando hablaba de la tradición democrática en Chile, cuando habíamos golpe de Estado. La verdad es que tuvimos bastantes hartos golpecitos de Estado, ¿ah? Y bastantes subidas de milicos arriba de las testeras. Entonces, como yo lo decía, el año 28 hubo una comisión reorganizadora del partido. Ibáñez produce esta tiranía y la verdad es que se declara enemigo del Partido Radical. Ahí ya Ibáñez comienza su obstinación en el Partido Radical, porque además que el partido, si bien es cierto, estaba muy desorganizado, las directivas cambiaban muy rápidamente, se elegían prácticamente a dedo. Él quería nombrar a sus propios radicales, cosa que significó, ¿no es cierto?, la renuncia de algunos de ellos. Juan Antonio Ríos ahí se hizo famoso Juan Antonio Ríos porque fue un gran opositor a Ibáñez, porque además Juan Antonio Ríos ya tenía alguna esperanza de ser precandidato a la presidencia. Pedro Aguirre Cerda estaba muy bien en la Sorbona, estaba estudiando en estos momentos, produciendo un librito que nosotros le conocimos, y muy bien. Y bueno, se producen importantes cambios, se van a elecciones. El Partido Radical hace una importante convención en diciembre del 32 y en esa convención pide disolver el Congreso y renuncian algunos parlamentarios, incluso para apurar, digamos, apurar el desarme de ese Parlamento y producir nuevas elecciones. Se hace toda una suerte de asalto al poder, se elige un candidato a la presidencia para poner orden, llamar a nuevas elecciones, y se nombra un candidato de consenso, al profesor de Derecho Romano de la Universidad de Chile, don Juan Esteban Montero, y es él el primer presidente de la República radical. Por eso en el cuadrito ese lo pusimos, no es Pedro Aguirre Cerda, es el militante radical, militante. Lo que pasa es que el viejito Montero era un viejo pusilánime, no era un gran orador, un gran hombre, bonachón, inteligente, y por eso lo eligieron el hombre que debía de conducir, digamos, la transición hacia una normalidad democrática. Y bueno, y entonces él comienza a configurar un gabinete y pone su gabinete a personeros del Partido Liberal que no eran de la línea de Alessandri. Y Alessandri considera que esto es un complot en contra de él. Alessandri siempre fue, dado su relación, digamos, derechamente promasónica y con los radicales, hizo cosas, sobre todo los articulamos bien durante el año 25 para sacar la Constitución de 25, fue tan importante. Y hay que reconocerle al viejo que hizo una gran cosa. Entonces, dado esta nueva inestabilidad, la Armada hace
una sublevación frente al puerto de Coquimbo concentra toda la armada. Y no tuvo el apoyo del ejército. Y por lo tanto, solamente tenía el apoyo del Partido Conservador, que era revanchista, Alessandri, que ya los conservadores estaban viendo que Alessandri se estaba agarrando los bigotes con los radicales y con el viejito Montero. Y los radicales consideraron, Río estaba de acuerdo, que Alessandri era un hombre de una personalidad fuerte, era liberal y que los partidos socialistas y radicales estaban dispuestos a apoyarlo y podía dar, porque él sabía entenderse muy bien con los militares, tenía una personalidad recia y por lo tanto podía ser el hombre de la transición. Y en medio de todo esto, y en vista que no había ninguna posibilidad de vuelta, comienza nuevamente Ibáñez a complotar. ¿Y se complota con quién? Con una tendencia socialista. Siempre Ibáñez se metía con los conservadores otras veces, y al final se metió hasta con los comunistas, en el año 52. Se fue el complotador número 1 de este país. Y bueno, y se produce el motín entonces del Bosque. Marmaduke y Grube salen, ¿no es cierto?, con sus aviones para denostar y derrocar la posibilidad de sacar a Alessandri en medio de la cancha, que se veía como un candidato favorito que ya estaba, ¿no es cierto?, buscando el apoyo para restablecer y llevar a cabo, ¿no es cierto?, en la práctica la Constitución del 25, que había sido tan mañoseada y que costó tanto, ¿no es cierto?, reformularla. Así que disolvieron el Congreso Nacional. El 16 de junio de ese año se nombra una nueva junta. Grovi y Mate después son tomados prisioneros, ¿no es cierto?, y son embarcados en la isla de Pascua, de vacaciones. Ibáñez, que estaba detrás de esto, también se escapa a Buenos Aires. Y hay una nueva sonada. Llega el general Dávila, que era un general importante del ejército, y él toma el control del país, llama a todos los partidos políticos y dice: no, señor, esta cosa viene en serio y ahora seguimos en elecciones. Montero duró pocos días por su debilidad, tuvo que renunciar, duró 3 meses, pero salió bien, pero fue el primer presidente radical. Entonces, cuando llega Dávila, vuelve Ibáñez y se da cuenta de que la vida no lo deja entrar y lo mete en un avión y lo manda de vuelta a Buenos Aires. Bueno, el PR estaba un poco desarticulado y hace falta. Ahí más el otro general Ollanedel se junta, le dan apoyo a Dávila y levantan las libertades y piden elecciones libres y convocan a todos los partidos para proseguir el proceso, ¿no es cierto?, de democratización del país. El partido, por la unanimidad, llama y va a La Serena a pedirle que el joven diputado de La Serena, Gabriel González, que había estado incluso escapándose de las órdenes de Ibáñez para tomarlo preso, dado sus declaraciones, lo elige presidente del partido. Tenía 30 años de edad. Y Gabriel González organiza y coordina los partidos para apoyar a Alessandri como el único candidato capaz, y tiene todo el apoyo del partido, unánime, para hacer ese tipo de movida. En esa oportunidad está claro, y en las memorias de Alessandri está claro cuando se refiere al rol de González Videla. El Partido Radical, a pesar de su desmembramiento, era el partido que tenía el mayor número de senadores y de diputados, o por lo menos era un partido bisagra grande, de bisagra grande. Y nada, que este muchachito, ¿no es cierto?, este caudillo, Videla, Gabriel González Videla, un orador locuaz y valentón, venía proyectándose. Los liberales le dan un encerro, o sea, lo invitan a conversar con él, el sector conservador, más el partido conservador, le dice: ¿qué andas apoyando a este viejo Alessandri que ya está pasado de moda? Nosotros te ofrecemos a ti la presidencia de la República. Esto es contado por Alessandri en su memoria, no por Iván. Y que él hidalgamente le dice que no, que él viene a negociar por mandato de su partido radical y que al mismo tiempo tenía la opinión de los 2 partidos socialistas, de la CTSC, que era la Central de Trabajadores de Chile, que fue la anterior a la CUT,
que en esa época estaba siendo manejada por los socialistas, y de otros sectores, creo que del Partido Democrático, y que no aceptaba esta propuesta. En fin, se da una situación en que se unen los partidos, va el candidato liberal del sector más progresista, Partido Liberal, y sale el año 33, por supuesto, elegido Alessandri Palma, con una buena apoyo radical de todos los partidos. El primer año de gobierno fue bueno, y en esa oportunidad el Partido Radical tuvo una excelente votación. Asume un liberal en la Cámara, y dado la altísima votación que tuvo y el rol que jugó, González Videla pasa a ser presidente de la Cámara. Hasta ese entonces fue el presidente más joven, con 32 años. Se llama a la 15ª convención del Partido Radical en Viña del Mar, en que además se le dan honores, ahí tengo los archivos, al caudillo González. Yo relato lo que tengo en los diarios, después vamos a sacar las conclusiones de cómo los hombres evolucionan, pero eso es otro cuento, reservémonos para más adelante. En esa oportunidad se da una situación puntual durante el gobierno de Alessandri que es necesario tenerlo en cuenta. El partido hace una convención en Viña en que retoma y ayorna, interesante esa convención, lo voy a decir rápidamente, ayorna la convención del partido de 1906, cuando se declara socialista y socialista, y ya allí en la convención de Viña vuelve a retomar el tema de la lucha de clases y el rol que le cabe al Partido Radical, estar al lado de los pobres, al lado de los trabajadores, en fin, le da un impulso en la cual se nota la mano de González Videla, que era un hombre estudioso, y entre tanto ignorante en el partido, y entre tanto tipo no tan estudioso en el partido, bueno, los estudiosos sobresalían. El 27 de junio del año 36 muere un gran senador radical, muy respetado, Nicolás Marambe, senador por Atacama y Coquimbo. Esta es la vía, dijo González Videla, y va de candidato. Y va con el apoyo de toda la izquierda. El año 36, con el apoyo de toda la izquierda. Y llevan un candidato de apellido Vinoso, que no recuerdo, en que hay una intervención total del Estado. En aquella época, el cohecho es una cosa seria, una cosa bien planificada, y con mucha plata se hacía bien el cohecho. Y le ganan por muy pocos votos. Ahí hubo urnas robadas, hubo cualquier tipo de cosa. Le roban la votación a González Videla. Y el partido con esto se carajina. Esto fue. Y sobre todo el partido que estaba apoyando a Alessandri rompe con Alessandri y revisan sus posiciones y empiezan el acercamiento, ¿no es cierto?, con los partidos de izquierda. Entonces, y con un sector de los liberales, los liberales progresistas que le llamaban. Y se produce entonces también una nueva revisión de las posiciones del partido. ¿Qué pasa en el escenario internacional? Si nosotros no somos guachos, algo pasaba en el escenario internacional. Teníamos, ¿cierto?, en Italia el fascismo y en Alemania el nacionalsocialismo. Ibáñez, acuérdense que también fue agregado militar en Alemania y también pasó un tiempo en Italia, y ahí estuvo haciendo muy buenas migas con Perón, que fue agregado militar en la época del fascismo en Italia, y él saca su modelo del fascismo italiano, lo corporativiza, es decir, fascismo, movimiento, ¿no es cierto?, de los industriales, nacionalistas, pero con los trabajadores, y organiza a los trabajadores. Entonces, se da en Europa una tremenda pelea entre el movimiento socialdemócrata y los comunistas por el control del movimiento obrero. Una gran pelea que había en todos los sectores. Y por supuesto Stalin, el dictador Stalin, apoyaba, ¿no es cierto?, a los comunistas. Y a pesar de eso, y dado la peligrosidad
de esos movimientos nacionalistas y de la enemistad con los trabajadores que tenían, con los trabajadores, los partidos comunistas, a través del 7º Congreso del Comintern, se pega lo que se llama el Gran Viraje, en el año 35, donde salen las tesis de Dimitrov, del búlgaro, que, apoyado por el gran teórico Maniuski, el ruso, declaran de que los partidos populares, para atajar al fascismo y al nazismo, tenían que unirse. Y así surgen entonces los movimientos populares y el Frente Popular de Léon Blum, en el año 35 en Francia, y en España, ¿no es cierto?, se funda en febrero del 36 también un Frente Popular, pero mucho más amplio. Se funda la República con Manuel de Azaña, gran hombre. Cosa que, ustedes saben, posteriormente viene todo un lío de, ¿no es cierto?, de enfrentamiento. Los partidos republicanos o pro-republicanos en España sacan el 65% de la votación, casi el 67%. Y la derecha saca una cochinada de votos. Pero tenían a las sotanas detrás y a toda, digamos, la aristocracia y el poder de las Fuerzas Armadas. Entonces se empieza a dar este conjunto de elementos de los frentes populares. Y comienzan acá, habían dos teóricos, y también el propio Pedro Aguirre Cerda, que venía de Francia, empieza a conversar bastante, y González Videla, presidente del partido, comienza a hablar del Frente Popular y de la necesidad de aumentar la unidad, incrementar la unidad con los partidos populares. Y esto no es cierto que el Partido Comunista fue el primero en plantear. Los socialistas escuchan la historia de los socialistas, pero yo no, ellos fueron los primeros. Aquí hay una cosa que hay que hilar muy fino, porque tenemos las dudas y ahí estamos persiguiendo, y eso lo que estamos viendo en los diarios día a día, y las declaraciones de los partidos, y sobre todo la revista El Siglo, que ya existía, la revista El Siglo, cuando el Partido Comunista empieza a hablar del Frente Popular. Y yo, hasta lo que tengo conocimiento en los archivos, es hasta el año 37. Ahí empiezan recién a hablar Frente Popular. Y más o menos fue contemporáneo con el Partido Radical cuando nosotros empezamos a hablar de la necesidad de formar el Frente Popular. Pero nosotros lo hacemos público. Se produce un fenómeno, otro fenómeno más. La Asamblea Radical, el 22 de febrero del año 36, tiene una declaración, encontrado en los diarios, que es la primera manifestación que yo veo en los archivos, que fue la asamblea, la asamblea número 1, que no se llamaba Asamblea Pedro Aguirre Cerda, estaba vivo, pero después pasó a llamarse Pedro Aguirre Cerda. La asamblea desarrolla la idea y acepta la idea de crear un Frente Popular. La primera manifestación pública de un partido político fue la asamblea. Yo les digo que busquen, que vean, hay un equipo que estamos averiguando esto, si hay otra declaración antes que eso, públicamente, que algún partido haya señalado públicamente eso. Pues bien, y lo toma la directiva del partido, que todavía lo presidía, ¿no es cierto?, González Videla. Y surge otra situación, que increíble, se parece a la del 69, muere el senador por Cautín Mayeco. Y el Partido Radical levanta a un gran doctor, Cristóbal Sáez, radical, con apoyo de toda la izquierda. Se parece a lo del año 69, compadre. Lo apoya toda la izquierda. Miren la similitud. Y saca una 70 votación. Y esto sirve porque el Partido Radical no creían, la mayoría, pero yo no sé, Rafael Antonio Río, los próceres Reyes, no creían en el Frente Popular. Porque bueno, había mucha prensa, porque ya en el año 37 los comunistas ya le estaban haciendo problemas a Léon Blum, y ya estaban haciendo problemas, ¿no es cierto?, en el frente de la República en España. Y habían hecho imposible la idea de formar un frente en Brasil. Interesante ese caso, que el Partido Comunista en Brasil, como el ecuatoriano, estaban por la vía armada. Entonces, ya eran estalinistas, pertenecían al Comintern.
Entonces eso le dio más base al partido, como se nos dio la base a nosotros en el año 69 cuando salió Walter, de que, y se pega un gran discurso ahí en cuanto es González Videla, esto demuestra que nosotros, con el apoyo de los comunistas socialistas, los democráticos, en fin, qué sé yo, podemos llegar muy lejos. Mientras ya hemos ido con los liberales o los conservadores, no hemos sacado ni uno. Y fue cierto. Entonces, la Junta Central, como se llamaba el antiguo CEN, la Junta Central del 19 de julio del año 86, acuerda echar las bases de la unidad y avanzar hacia el Frente Popular. Y se llama una convención extraordinaria el 15 de mayo del 37. ¿Dónde? En el Teatro Victoria de Santiago. ¿A dónde queda el Teatro Victoria de Liceo? Por ahí está. Podrían tener los evangélicos. Y ahí se da uno de los grandes debates políticos e ideológicos del Partido Radical. Acuérdense, la convención extraordinaria del año 37. Y se plantea, hubo más de cerca de 600 delegados de todo el país, pero el partido ya venía coordinándose, había efervescencia en el partido. Y se dan dos tesis, las tesis del Frente Popular y otra estaba en contra del Frente Popular. El principal, hubo varios oradores, yo tengo todos los textos de los oradores, pero me quedo con las dos últimas. Juan Antonio Ríos fue el presidente de esa convención y estaba en contra del Frente Popular. Y llega un momento que ya los oradores típicos se cierran y se pide, ¿no es cierto?, la defensa de la posición número 1 y la posición número 2. Posición número 1, Gabriel González Videla, a favor del Frente Popular, y Raúl Rettig, en contra del Frente Popular. Y dos grandes intervenciones. Raúl Rettig bonito, pero Rettig ya desmenuza los problemas que tenían los comunistas con los socialdemócratas, por la pelea del control del movimiento obrero europeo. Ahí han hecho problemas a León Blum. León Blum ya lo estaban sacando. León Blum después cae preso. Cae preso ¿cuánto tiempo? Ya. Cae preso León Blum y cae en manos y termina en un campo de concentración alemán cuando entran las tropas alemanas. Y bueno, entonces sacan todas estas comillas. Además que los comunistas no son democráticos, son enemigos de la democracia, son de todo lo que nosotros decíamos los comunistas, los más conservadores decían los comunistas. Pertenecen a una internacional, están a favor de la dictadura del proletariado, todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, defiende la tesis Gabriel González Videla, dando a conocer lo que sucedía a nivel internacional. Habló del evento de los acuerdos de la última internacional de una clase magistral. Lean eso. Lean. Una clase magistral sobre situación política internacional. Y, por supuesto que se da votación. Una tremenda oratoria. González Videla estaba haciendo una de sus primeras intervenciones en las convenciones del partido. Saca 316 votos González Videla en favor del Frente Popular y Rettig 138. Por supuesto, en contra, ahí estuvo presente cuanto es Pedro Aguirre Cerda, Ríos, en fin, que estaban en contra del Frente Popular. Se dan el grande abrazo con los radicales, todos unidos, y se dan la fecha para nombrar el candidato radical. Y Ríos se autoproclama candidato para el Frente Popular, antes que Pedro Aguirre. Y González Videla, con su equipo, que era mayoritario, nombra a Pedro Aguirre. Y hace una elección, que según dicen fue ejemplar. Se hace una convención y a las pocas semanas se elige el secretario para llevarlo al frente. Y se elige a Pedro Aguirre Cerda y saca 7.979 votos contra Juan Antonio Ríos 6.836. No era poco, y ganó por 1.113 votos Pedro Aguirre. Pero en fin, nuevamente los viejos se dieron el abrazo y se fueron a reunirse en abril del 38 a la convención de la izquierda. El partido seguía presidido por Gabriel González Videla, presidente, y se hace una convención y se dan poderes, se dan votos. El Partido Radical tenía 400 votos, el Partido Socialista 300, los comunistas 150, el Democrático 150, después la vuelta no sé cuánto.
La verdad es que los dos fundamentales eran los socialistas y los radicales. Y ahí se ve, y hay detalles de los grandes esfuerzos que hicieron Óscar Echenaki y Gabriel González Videla en favor del candidato radical. Costó muchísimo, no fue fácil. Tuvieron días, noches enteras. Hubo 9 votaciones, recién la 9ª votación. El Partido Socialista llega a un acuerdo secreto con el Partido Radical. Y votan, y en un acto así para confraternizar más con ellos, le ceden la presidencia del Frente Popular a Marmaduke Grobo, que era su candidato a la presidencia. González Videla le cede. Y en la convención, obviamente, se elige. Y los comunistas después de esto se dan cuenta, los democráticos, que fue una gran convención, dice que fue extraordinaria. Está filmada en blanco y negro, en que echan de la guerra Cerda, lo echan, pero llama, pero en realidad está, no sé, está por ahí en un hotel ahí cerquita, y el viejo lo echan en anda. Y todo de la canción nacional, llorando, y el viejo Pedro Aguirre Cerda llora en su intervención. Una cosa bonita, preciosa. En esa reunión, todos se dan el abrazo, y llega Carlos Contreras Labarca y saca de un brazo a González Videla. Eran muy amigos los dos. Profesor, pertenecían a la misma logia. En aquella época el Partido Comunista todavía pertenecía, los comunistas podían ser miembros de la orden masónica. Lo pesca un brazo y tenemos un problema, tenemos una reunión urgente al partido. En medio de ahí era todo el ¿qué podía hacer? Y va, eso lo menciona en su memoria González Videla, que no me queda la duda que es verdad, no tenía ninguna intención de decir otra cosa. Y lo llaman con un petit comité, ahí en la Alameda, totalmente en desacuerdo, y le piden que eche pie atrás y que le devuelva la presidencia, que siga él de presidente, porque no puede ser que la presidencia al Frente Popular lo lleve un socialista, porque la lucha entre trotskista y estalinista era encanizante para ellos. Había muertes en la zona de Concepción. Los comunistas mataron a varios dirigentes socialistas hasta el año de entrada del gobierno de González Videla. En la gran votación que se iba a producir, la gran elección que se iba a producir en el Carbón, con 24.000 trabajadores, iba un candidato popular, un candidato de mucho rayo popular socialista con solidaridad, y 3 días antes lo asesinaron. La chica comunista tenía más de 1.380 hombres armados ahí en esa zona. Y esto a mí me lo contó un socialista, después lo veo acá, así fue. El Partido Socialista pidió ministro en visita y acusó a González de ser un aliado de los comunistas y de esconder a estos asesinos. Por eso que estos gallos se agarraron, y nosotros al medio, los radicales estamos al medio de esta pelea. Época muy difícil de comprender. Hay que seguir las noticias día a día, no quedarse con los resultados, día a día. Porque aquí yo le hice una parada de carro, que estaba en esa reunión, solamente tenía un solo radical yo de testigo, que era el hermano José Antonio, que fue en la ANEPE, con este cabrito, el sociólogo, y que también muy amigo nuestro. ¿Cuánto se llama este cabrito que habló del lucro? ¿Cuánto se llama? Mayor. Empezó a hablar del año 32. Sí, pues dice desde el día que los radicales traicionaron a los comunistas. Momentito. Aquí los médicos serán tontos, serán medio brutos, pero no todos. Y aquí hay historiadores. Alguien empezó la fiesta. Ese tema lo vamos a dejar, yo creo que para después, porque lo voy a pasar de largo. Pero aquí hay hechos irrefrentibles, que son los documentos, los diarios, las fotos, las declaraciones de los partidos, las declaraciones día a día del Partido Socialista, las declaraciones de los radicales, la actitud que tuvieron los radicales en su herejía día a día, y la actitud de los comunistas día a día en su declaración. Y vamos contrarrestando una tras la otra. Así se hace historia. No hay más historia que esa. Lo demás son comentarios. Lo demás son todo esto que a nosotros nos vendieron. Como por ejemplo, yo tengo las fotos, pues, cuando salió Neruda. Y aparece, lo distribuyó inmediatamente después de su exilio, lo distribuyó en el encuentro en México. Uno se llama Encuentro por la Paz de los otros.
Neruda de esposado y con traje presidiario. Se lo dije a Isabel Allende el otro día y no me creyó, y le llevé hace poquito, le mandé el sobre con la fotocopia del diario. ¿Y quién defendió a González Videla para decir que eso fue mentira? Me estoy saltando otra vez en la historia del Partido Radical. ¿Quién lo defendió? ¿Sabe usted quién lo defendió? A una página, una entrevista de una página. Salvador Allende. No es cierto, nunca estuvo preso. Además, ese señor, el colega, está dicho allá. Esos documentos ustedes lo pueden ver en cualquier parte. Están allí, el diario ilustrado. Tuvo una diferencia, porque la tenía con el Partido Socialista, sobre política internacional y con el gobierno de mi país, Salvador Allende, sobre política internacional. Y producto de las declaraciones que hizo el señor Neruda, el colega Neruda en el exterior, el gobierno le pidió su desafuero y los tribunales lo desaforaron. Los tribunales son los que están detrás de él. Y esa fue la declaración de ayer. Bueno, se los regalé yo algo. Cuando uno empieza a encontrarse con esas cosas, ¿te das cuenta? Son descubrimientos. ¿Quién me contaba a mí? ¿Hay algún historiador que me contó esas cosas? Los historiadores radicales han hecho un proceso. Incluso yo conversé con Enrique Silva tiempo atrás, me decía, sí, bueno, pero tenés que meterte bien porque esto meterte contra la corriente. Si no, sí, claro, tienes razón, yo sé que es así, me decía Sergio. Enrique Silva, yo sé que fue así, Sergio. Pero al final, mira, la verdad es que dijimos las cosas así. No, porque todos los días nos machacan estas cosas. No, pues, hay que revisar estas cosas. Que el viejo fue un traidor, posteriormente terminó como marido engañado, por supuesto, se dio cuenta que los comunistas se estaban, eso lo decían todos los días, ¿sabes? Hasta que se fue para el otro lado. Pero ese es otro cuento. Yo quiero salvar a mi partido hasta donde el partido estuvo correcto. Si el partido, cuando lo convence el partido comunista, eso está en dos periodos, lo convencen los socialistas, a los radicales, para echar a los comunistas del gobierno. Los radicales están ya decididos, los parlamentarios, en fin, llaman a una convención extraordinaria, la Convención de La Serena. La Convención de La Serena. Es importante que los que quieran leer la historia del Partido Radical, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como partido, ¿sabe cosa? Sacar las resoluciones de todas las asambleas y sacar un librito. Pero además con comentarios de lo que eran los comentarios antes y después de las convenciones, para cómo se confrontaban los líderes, de convenciones muy bonitas. Porque el Partido Radical se quiso ir del gobierno el año 47, y espantado González Videla se fue a La Serena, y la convención se hizo en el Club Radical de La Serena, el Club Radical grande, y se llevó a 4 taquígrafos en aquella época, no habían grabadora, o sea, 2 hombres, 2 mujeres taquígrafos, y se hizo una cadena nacional. Y sabe que esa intervención está todo, el texto está todo bien, si se lo publicaron bien. Y se hace una defensa del Partido Comunista, pero perdonando a las damas de la puta madre, en contra de los radicales. Y ahí está la famosa frase de él, con los socialistas que después le sacan, al día siguiente, después de esa cadena nacional, le sacan la mula a los socialistas, a González Videla, le sacan la mula, defendiendo a estos, qué sé yo, sinvergüenza, ladrones, asesinos, estalinistas, antipatriotas. Pero hay que ver las declaraciones del órgano oficial del Partido Socialista, si no está el Partido Radical al medio. Llega en su avioncito el Canela y está una gran concentración del Partido Comunista en la estación Mapocho y se vienen caminando. ¿Quién lideraba ese? No, era recién diputado, Volodya Teitelbaum. Y se viene la moneda y habla Volodya arriba del balcón de la moneda, una tremenda masa, a toda la masa comunista, de trabajadores, en fin, para recibir al presidente. Oye, yo nunca, lean ese discurso, nunca había yo visto un discurso tan felón, una cosa tan increíble, de chupadas de pata, en fin, que se me impresionante. De un gallo que de color, un gallo con su conocimiento, un gallo intelectual, estalinista, para que les cuente. Una cosa de esa envergadura. Y acusaciones de traidor, el primer asesino del país, en fin, del Partido Socialista. Y la central sindical le seguía apoyando a González Videla, señor presidente, ¿verdad? Usted está siendo engañado, en fin, declaraciones públicas, en los diarios. Entonces, esa fue una situación muy ingrata para el Partido Radical. El Partido Radical ahí se divide.
Y viene la Guerra Fría, que nos divide a todo el mundo. Eso es una cosa espantosa. Yo conversé con un abogado que también está liderando un grupo de historiadores socialistas, y dice: Sergio, tenés toda la razón, o sea, la Guerra Fría nos dividió. Y teniendo un partido stalinista con el Partido Comunista, ¿qué podíamos esperar? Fíjese que en esa época debemos de reconocer hidalgamente que el Partido Socialista era el partido que estaba en la línea correcta. El Partido Socialista tenía la visión de lo que estaba pasando en el mundo, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, la visión del mundo, y además era un partido antiimperialista. No obstante que los comunistas decían todos los días que eran aliados de imperialismo, de la silla, típicos ese tipo de cosas. Y después, el año 52, se arregla, después con... Esa fue una época muy terrible. Con Pedro, yo resumo ahora con un poquito solamente de pasada, lo extraordinario del hombre de Pedro Aguirre Cerda, que hay algunas cosas que no se han dicho mucho de don Pedro. Pedro era un intelectual de primera línea. Sus libros, yo lamentablemente quería venir con un paquetito, tengo un compromiso, porque me van a regalar más libros de los libros que hay que estudiarlo, hay que verlo. Creo que van a mandar a reproducir más por su cuenta los Gómez Gallo, grandes, radicales, en fin. Las dos grandes obras de Pedro Aguirre Cerda son extraordinarias. Para que ustedes sepan, cuando llega Pedro Aguirre Cerda, lo que haría la industrialización en primera instancia. No, entonces se estudia en historia económica. Quería la reforma agraria, pero al mismo tiempo una reforma agraria integral que implicaba la educación del pueblo campesino. ¿A qué le dedica la cuestión agraria? A la Gabriela Mistral. Y ella le responde con un libro, después se lo dedica a él y a su señora esposa, la Gabriela Mistral, que era filo radical. Vean las declaraciones de la Gabriela Mistral. En todas las candidaturas, los tres radicales. ¿Conocen alguno que Gabriela Mistral mandó cartas e hizo declaraciones a favor de los candidatos radicales? Yo le pregunto a los radicales, ¿ni Laura sabe que existen eso? Bueno, yo bromeo con él, somos muy amigos. Entonces, si yo no sabía hasta ni los versos que Neruda le escribía a Stalin, que no fue uno, fueron tres. Y asqueroso. Dios. Y Pedro Aguirre Cerda quería eso. Pero dado que no teníamos los votos, si para gobernar hay que tener votos, se alían los liberales y algunos conservadores guachos. Sobre todo un senador conservador que hacia el voto de él, por un voto sacamos la Corfo. La Corfo, la Corporación de Fomento, salió por un voto. Un solo voto, porque la derecha no quería la Corporación de Fomento. Eso era ya la entrada al estatismo. Este Frente Popular, ¿no es cierto?, con comunistas, en fin, antesala, ¿no es cierto?, a la dictadura del proletariado. Hay que ver, pues, acuérdense cómo era la campaña. La campaña con iglesias y monjas violadas e iglesias, ¿no es cierto?, quemadas. Esa es la campaña, está en la prensa, sí, ya, está bien. Entonces, Pedro Aguirre Cerda se va por la industrialización porque fue imposible llevar a cabo, porque los sectores conservadores no estaban por la reforma agraria. Y por eso la pospone. Y muere en el interno. Ríos sigue, pero los procesos, y ahí está, cuidado, para que no metan las patas, los convenios con Estados Unidos, que eran los únicos que tenían la posibilidad de pasarnos plata. El único país en el mundo que nos podía prestar plata es Estados Unidos, nadie más, para el proceso industrializador. Y después la guerra con mayor razón en Estados Unidos, nadie más. Y él firma el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Él lo firma. Y con el apoyo de todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista. Él firmó el acuerdo de Bogotá, que lo ha sacado tanto la mugre. El acuerdo de Bogotá, con el pacto de Río, en fin, qué sé yo, con el ejército, para el pacto militar, ¿no es cierto?, continental. Pedro Aguirre Cerda. Y después los siglos demás gobiernos. Pedro Aguirre Cerda saca la declaración, estoy hablando cosas que no lo conozco, no está muy planteada la historia, saca la declaración de que amplía la territorialidad chilena, y es el que habla, ¿no es cierto?, por escrito, o sea, y tira por escrito, ¿no?, la declaración en que Chile declara, ¿no es cierto?, su derecho sobre la Antártida chilena, que después Gonzalo Videla se la tomó de facto. Y el gobierno de Río, que prosigue con sus planes, en fin, también se vuelve. Pero los procesos de industrialización, la inversión y los levantamientos de fábricas, Potrerillo, la infraestructura minera,
la refinería de Nami, en fin, se construye, y la llanza y el desarrollo, ¿no es cierto?, de Magallanes se construye en un 70 a 80%, claro, pero en 6 años también, del gobierno de González Videla. Termino diciendo que el otro día, con hartos litros en el cuerpo, con un gran artista, con grupos amigos, que sé yo, comunistas, que somos muy amigos, nos tiramos, sí, pero con este viejo las manos ensangrentadas a veces. Míralo yo. Hay una cosa que no se le puede decir al viejo González Videla, que me llamó terriblemente la atención, y conversando ahí con Olga y otros de los hermanos, y claro, sí es verdad. El viejo en sus memorias tira una cosa. De todos los gobiernos democráticos, incluido la época de Allende, porque Allende dio la orden de hacerse con el BOP. Había que terminar el BOP. Esa fue la orden que recibió Coco Pared. Yo estaba en la moneda, mijita, a mí no me cuentan cuenta. Yo en el Instituto de la JR con la moneda, a mí no me cuentan cuenta. Y todo el mundo recibió bien, pues si sería buen BOP que encontraban, ¡pum! Claro, había que terminar. Y era un mensaje para todos. O sea, hasta el MIR, Pascal Allende estaba detrás de la puerta ayudando, dando los datos donde estaban los gallos, que era una decisión del MIR. Todos los presidentes, Pedro Aguirre Cerda y Ríos, no se olviden la matanza en la Plaza Queana, todos mandaron médicos a correr balas. Y durante el gobierno de González Videla no se mató ni un chileno ni chilena. Con toda la represión, con toda la persecución, con todo lo que hubo, no hubo ni un solo. Bueno, yo invito acá a ustedes a que encuentren un nombre, una persona. Me pueden decir lo que quiera, jamás di la orden. Además, los complots que tuvo 2 complots, y un complot del Partido Comunista con los nazis argentinos, el famoso acuerdo de ¿cuánto se llama? El complot de las patitas chancho, fue uno, y la otra el de Coyihuay, que eso era el derrocamiento para que entrara Ibáñez. O sea, nosotros tenemos, como decía Condorito Corbalán, mucho paño que cortar en la historia. Pero las patitas chancho fue de Ibáñez, ¿cierto? ¿Cuál? Las patitas chancho fue de Ibáñez. Él estaba detrás, pero ahí estaba Soto, ahí estaba el dirigente comunista, y además estaba más que el presidente de los empleados bancarios. ¿Y quién? Y por eso termino definitivamente, ¿quién? Se me agarré con José Antonio el otro día en broma, eres un ignorante. Eres un ignorante, porque opinás. A ver, tenés que defenderte. ¿Quién? ¿Cómo se hizo famoso tu padre en Chile? Porque el papá de José Antonio, siendo filo comunista, y pese a que el Partido Comunista estaba metido en este entorno, él descubrió de que lo de Coyihuay era una farsa. Simple. Él lo llamó el gran tongo de Chile. Y fue felicitado. Y ahí saltó a la fama, porque él vio, cuando fue a visitar a las personas, se trataban, muy cortito, se trataba de 2 dirigentes comunistas y otro de los empleados que hicieron una gran concentración, la huelga del hambre. Se llenó la Alameda. Y como dio la orden, González Videla, sabiendo que estaban esperando que dieran la orden de afilarse, digamos, a los asistentes, dio la orden a los pacos a retirarse completamente. Y quedó la escoba, no hubo un solo disparo. Entonces inventaron complot urdido, todo esto quedó en los tribunales, todo está documentado. Hicieron un autosecuestro, echaron la culpa a González Videla. Y hubo gente radicales, senadores, en fin, que acusaron a González Videla de haberlos secuestrado. Y al tercer día se empezó a hablar de que iban a aparecer muertos. Y llamaron una huelga general, y con eso caía González Videla. Huelga general indefinida. Y resulta que una simple casualidad lo encontraron donde estaban escondidos los dirigentes. Por un sopo cuando subieron allá. Y el padre de cierto comunista, de José Antonio, publicó el complot, porque resulta que él fue a entrevistar a la señora de Más, a su casa. Y se lo encontró, lo dejaron entrar, no se dieron cuenta que estaban ahí. Y estaban muertos de la risa viendo los diarios, las canciones de todo el mundo, y la señora además dice, uy, cuando Pedro vea esto se va a morir de la risa, y se da cuenta que lo tenían escondido en alguna parte, va y escribe el artículo y queda la escoba. Y después un campesino radical ve esto que apareció los rostros
de estos gallos en el VEA, lo ve que eran los gallos que él vio cuando él andaba cazando conejos que estaban escondidos adentro de una casita de una antigua mina. Y ahí, o sea, hay una historia política, y perdón que yo me haya saltado lo más rico, que son las grandes discusiones, pero usted queda con las tareas de que nosotros, de que hay que saber más de la historia, de las traiciones también que vienen más adelante, y los motivos. Nos llegamos hasta la época de la Unidad Popular, que fue una época muy bonita, y en que el partido también se vuelve a dividir, y que fue la convención del año 67-69, que fue de un tremendo contenido. La convención esta que... además, la convención esta del 35, encabezado por González Videla, ahí le agrega a la convención de 1906 el reconocimiento del Partido Radical a la lucha de clases. Cosa que algunas convenciones posteriores en los últimos tiempos han intentado sacarla. No, señores, jamás. No hay que sacar eso, porque la lucha de clases sigue existiendo o no. Hay, desde el punto de vista del socialismo científico, de acuerdo, somos parte, ¿existe o no lucha de clases? ¿Existe interés? ¿Hay intereses de clase? Después, hay lucha también por esos intereses. Bueno, discúlpeme, alargué mucho. Lo vamos. Poquito te voy a Damos las gracias al profesor. Yo no soy profesor. De la historia. A don Sergio, que nos ha hablado un poco de historia del radicalismo desde los años 30. Esperamos poder tenerlo también en nuestras futuras formaciones políticas, puesto que también vienen partes de economía, y sería muy importante que también nos apoyen en eso. ¿Ya? Ahora, en un tiempo vamos a dar poca intervención, ¿ya? Así que la señora Nilda, que había pedido la palabra. No, yo con el poquito, solamente, además de que somos amigos, venimos a la JRR y todo eso, discrepo en darle a Gabriel González Videla, te fijas, un lugar, cuanto tanto él como los Durán, que yo me fui del partido, cuando el partido llevaba a Julio Durán candidato a la presidencia de Chile, ¿ya? Yo me fui al partido porque estos derechistas, y que siguen estando hoy, han destruyeron y siguen destruyendo. Por eso que estoy por una convención ideológica. ¿Qué somos? ¿Ya? Eso no. No, yo aclaro solamente que Nilda, vieja amiga y querida amiga, no estamos en discrepancia. Yo lo único que estoy hablando de los hechos hasta ahí. Todavía no llegamos al asesino. Al después, y por qué sucede este cambio y cómo la derecha lo recibe con los brazos abiertos, en fin, al volverse anticomunista. Y además, porque nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando a nivel internacional. Había una ignorancia en los partidos políticos por eso. Sergio, Ignacio ha realizado la pregunta. Bueno, no, profesor. Profesor Ignacio Cura, vicepresidente de la Juventud Radical, cargado de formación política nacional, igual que en casos regionales. Bueno, primero que todo felicitarlo, que en realidad se agradece que hayan personas que en realidad hagan estas intervenciones y estos apoyos en términos de formación no solamente a la juventud, sino que al partido, y que sean del partido. Un pequeño detalle que me quedo, porque me confundí un poco cuando usted nombra que Pedro Aguirre Cerda participó del Pacto Bogotá del 48. No, el acuerdo para realizar el Pacto de Bogotá, que tuvo otro nombre inicialmente, y él lo dejó firmado como un acuerdo previo. Acuérdense que comienza la Segunda Guerra Mundial el año 39, caballeros, fue hasta el año 41. Tengo la fecha precisa, que después pasó a la segunda reunión, se hizo en Bogotá, pero se firma un acuerdo entre los presidentes de la República, lo cual después lo llevan a nivel de cancilleres. ¿Te das cuenta? Que era un plan de defensa del continente, pues los submarinos Casa de Lobos que le llamaban. Acuérdense que el año 38-39 los submarinos alemanes destruyeron casi la mitad de la flota, más de la mitad de la flota en la marina mercante brasileña. Acuérdense de eso. Sí, para continuar un poquito el tema de
Bueno, o sea, si bien coincido y... Pero lo voy a rectificar. Y sobre todo cuando está bien documentado el tema de, bueno, lo digo como estudiante de historia, el tema bueno, no una defensa tampoco, sino que una rectificación a la imagen y al imaginario colectivo que uno tiene de Gabriel González Vidal. Claro. También aclarar que es respecto al episodio 48, porque post 48 efectivamente Gabriel González Vidal ha dado un viraje de derecha, termina el Consejo de Estado de la dictadura militar. Y finalmente una pregunta, pero ya que estaba investigando, que en realidad me llamó mucho la atención que, claro, usted dice mucho que y efectivamente hay que apoyarse en diarios, en documentos oficiales, pero también en ese mismo sentido, no sé si a modo de observación podría decirse, también rescatar un poquito de esta llamada historia desde abajo, porque muchas veces de los documentos oficiales se desprenden ciertas visiones que vienen desde el Estado, sobre todo en el caso de los diarios, vienen de los medios oficiales que tienen una tendencia ideológica, y muchas veces queda postergada la visión del militante. O sea, bueno, ahora es muy difícil recopilar información respecto a la militancia de esa época, pero sí sería bueno como para complementar su estudio. Tener mucho cuidado con los documentos, claro. El documento oficial. Eso... Sí, ¿no? De todas razón, así es. Terminamos este bloque con Alejandro. Sí, yo solamente quería decir que gracias a la juventud se está retomando el encuentro de militantes radicales, así que felicitar la iniciativa de esta Escuela de Formación Política. Creo que nos hace bastante falta felicitar al profesor, porque creo que Ignacio concordará conmigo que es muy rica en detalle, la verdad que hace mucha falta ese diálogo histórico en detalle a los radicales. Yo por compromiso me voy a tener que retirar, pero le dejo un cordial saludo a todo el Consejo Regional Metropolitano, que esperamos estar trabajando en conjunto. Lamentablemente va a perder la intervención del profesor Cárcamo, al cual saludo cordialmente. Así que muchas gracias, Felipe, por la invitación, y bueno, un abrazo fraterno a todos los correligionarios. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, sin más, pasamos al break. Ahí pueden tomarse un cafecito o algo y volvemos enseguida con algo correligionario.